Les damos la bienvenida a este nuestro segundo evento que hemos organizado. Será un conversatorio sobre predicciones de ciberseguridad en este año. Hemos organizado este evento para que tenga una duración aproximada de 1 hora. Los primeros 45 minutos más o menos serán dedicados a la parte del conversatorio y los últimos minutos serán asignados para la parte de preguntas y respuestas. Es por esto que les recomendamos que utilicen la sección de preguntas y respuestas para hacernos llegar sus inquietudes y con mucho gusto nuestros panelistas al final del conversatorio estarán evacuando sus dudas o cualquier comentario que tengan acerca de los temas que vamos a ir tratando conforme vaya avanzando el evento. En la parte final de este evento también aquellas personas que nos acompañen hasta el final y nos colaboren completando una encuesta de satisfacción al cliente quedarán participando en 2 certificados de Starbucks. Ojalá que nos puedan acompañar hasta el final y nos ayuden completando esta encuesta, pues para nosotros es muy importante la retroalimentación que ustedes nos puedan hacer con relación a este tipo de eventos. Bueno, sin más, voy a presentarles a nuestros panelistas. Tenemos un grupo de profesionales, de expertos en el área. Quisiera presentarles primero que nada a don Raúl Rivera. Él es subgerente de gestión integral de riesgos en Back Credomatic. Además, es fundador y CEO del Centro de Investigación y Formación Digital River. Buenos días, don Raúl. Hola Griselda, buenos días a todos y bueno, buenos días aquí al panel y a todos los participantes que están conectados. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar sobre ciberseguridad. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a usted por haber aceptado ser parte de esta actividad. Quisiera también presentarles a don Carlos Martínez, speaker internacional con más de 10 años de experiencia en temas de ciberseguridad, liderazgo y transformación digital. Buenos días, Carlos, bienvenido. Hola, un placer compartir con ustedes acá, gracias por la invitación y muy agradado de compartir este espacio con Marvin y con Raúl, profesionales que respeto mucho y admiro también en su trayectoria, así que gracias por el espacio y encantado de estar acá. Gracias. También quisiera presentarles a don Marvin Soto, conferencista internacional, certificado en Ethical Hacking, experto en gobernanza tecnológica y ciberseguridad. Buenos días, don Marvin, bienvenido. Muy buenos días a todos, buenos días Griselda, Catherine, Carlos y don Raúl, de verdad un placer enorme compartir este espacio con toda la audiencia y con ustedes por supuesto, y muy honrado también. Muchas gracias, don Marvin. Y nuestra gerente de ingeniería, Catherine Villalobos, será nuestra moderadora el día de hoy. Así es que, buenos días, bienvenida Catherine, los dejo en tus manos. Buenos días a todos. Bueno, qué honor compartir con ustedes la mañana y con estos panelistas que sin duda nos van a sorprender hoy con sus predicciones. Bueno, el 2020 fue un año ciertamente impredecible. Tuvimos que hacerle frente a grandes cambios, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, ¿no? La pandemia vino y cambió muchas cosas, entre ellas la forma en la que trabajamos. Bueno, también vino y nos incorporó nuevas amenazas. Muchas empresas, sabemos, sufrieron brechas y fallas en su seguridad, mientras que ellas luchaban por continuar operando, seguir conectadas, protegiendo a sus usuarios, a sus datos y a sus aplicativos. La seguridad fue tomando cada vez más relevancia al punto que se convirtió rápidamente en una prioridad. Mirando atrás, podemos identificar algunas tendencias de ciberseguridad nuevas y en evolución que presentimos van a persistir en este 2020. Durante los próximos 40 minutos vamos a conversar acerca precisamente de estas tendencias que consideramos seguirán siendo relevantes en este 2021 y más allá. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría pasar a las preguntas. La primera consulta es para Carlos Martínez. Carlos, en un estudio realizado en el 2020 por una empresa dedicada a ciberseguridad, nos indicaban que 1 de cada 4,000 correos fue un ataque de phishing. Y CSO Online
reportó que este tipo de ataque representó más del 80% de los incidentes de ciberseguridad reportados. Entonces, Carlos, ¿a qué se debe este incremento y qué podríamos esperar en el 2020? Bueno, el incremento se da especialmente porque, como ustedes saben, la dinámica de trabajo cambió. Antes teníamos un poquito más de control con nuestros colaboradores y ellos estaban o tenían una frontera de seguridad en nuestras oficinas o en nuestros edificios. ¿Cómo lo hacían? Bueno, con la tecnología, con las políticas, incluso con los profesionales que dan soporte a nuestro equipo de trabajo. Pero al enviar a estos grupos de trabajo a su casa y la oficina ya se convierte en diferentes sucursales que tenemos ahora, pero con no todo el aparato tecnológico que generalmente se tiene en los edificios donde la gente trabaja, esto hace que se genere alguna vulnerabilidad, no necesariamente por la falta de tecnología, sino porque hay una falta de concientización sobre los ataques de ingeniería social que están ocasionando. Entonces, muchos de los ataques de ingeniería social que se dan, el principal vector que tienen de ataque es el correo electrónico por medio de spam. Hay muchos que son mal hechos, o sea, yo he visto muchos que uno se queda como no entiendo cómo alguien, un ciberatacante puede pensar que va a engañar a alguien con esto. Paradójicamente les digo, sí los engaña. Sí engañan muchos usuarios haciéndoles creer que hay una herencia que les dejó una persona en Dubái porque es un tío perdido y envían un dinero para poder recuperar esa herencia. Cuando lo pienso fríamente digo, no puedo creerlo, pero es una realidad que tenemos hoy en día. Y la ingeniería social, para que estemos todos en línea y claros, básicamente es una técnica de manipulación y engaño que tienen los ciberatacantes y que tampoco hay que ser un experto para poder aplicarla. Elementos como un engaño, un correo electrónico, cualquiera lo puede hacer. No necesito ser un delincuente informático o tener un conocimiento avanzado en programación para escribir un correo electrónico, no necesito eso. Básicamente hay plantillas que incluso se pueden adquirir en la dark web y ya lo puedo colocar y hacer basado en lo que yo quiero engañar, aplicado a un grupo específico, a un país específico, a una zona específica, y con nuestros colaboradores en casa se pierde un poquito este tema de la seguridad que tenían ellos, se pierde el filtro que antes teníamos nosotros a nivel perimetral o a nivel incluso de consulta que podían tener nuestros colaboradores. Por otro lado, el phishing también es un ataque efectivo. O sea, paradójicamente se mandan muchos y hay un porcentaje de gente que cae, aunque también el porcentaje es importante. Como es efectivo, los ciberatacantes siguen haciendo este tipo de ataques. Entonces, tengo ataque efectivo, me funciona, tal vez no me cae todo el mundo, pero hay un porcentaje que me cae y lo siguen aplicando para que otro segmento de gente siga cayendo en diferentes partes del mundo. O sea, esto es un poquito, lo comparo como con el tema que estuvimos acá en Costa Rica, que es la pesca de arrastre y la pesca que no es de arrastre. El phishing es un poquito como la pesca de arrastre. Tiramos o se tira la atarraya y que venga lo que venga, no importa lo que sea, pero algo me va a caer. Lo que me sirve lo sostengo, lo que no me sirve lo desecho. Algo así funciona el phishing. Y no solamente es por el phishing, sino también hay un incremento y seguramente vamos a seguir teniendo esto. Hoy mismo en Costa Rica se está dando esto en el incremento de smishing, que básicamente es un tipo de phishing por medio de mensajes de texto, aprovechando plataformas como WhatsApp, e incluso el phishing, que es lo que conocemos como estafas, utilizando llamadas telefónicas, haciéndose pasar por bancos. Hoy hay una campaña, y digo hoy refiriéndome en este mes específicamente sobre la vacunación de coronavirus. Entonces están mandando mensajes por medio de WhatsApp y yo lo puedo ver. Yo pertenezco a grupos de vecinos, de amigos, donde te mandan un link para que te inscribas y que te pongan la vacuna. Y que uno se queda, no puede ser que la gente esté pensando que el gobierno va a optar por un link donde la gente se va a inscribir, que ni siquiera es de la caja, ni siquiera es del Ministerio de Salud, sino que dice cosas completamente diferentes y la gente se está inscribiendo y está colocando su correo electrónico y coloca su número de teléfono y conozca la dirección de su casa. Luego de esto, hacen una llamada telefónica y lo que quieren es estafar a los usuarios. Les están pidiendo un dinero que puede ser 10,000 colones, 5,000 colones, 100,000 colones para poder optar a la vacuna de manera más temprana y con base a eso poder estar seguros o tener una vacuna antes que otras personas, cosa que es completamente falsa. Entonces, este tema va a ser creciente, va a seguir afectándonos en este año y hoy es el COVID o es la vacuna del coronavirus. Mañana puede ser otra cosa.
los ciberatacantes van a aprovechar cualquier tema que esté de moda para poder atacarnos y sacar rédito y provecho de esto que está pasando en el mundo, cualquier cosa que sea. Un banco, una vacuna, una rifa, un carro, cualquier cosa que sea. Entonces, el incremento se ha dado por estas razones y también lo vamos a seguir viendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? La verdad es que entre más conscientes estemos y entre más quitemos esa barrera en la cabeza de esto a mí no me va a pasar, en Costa Rica esto no va a pasar, más seguros vamos a estar. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Definitivamente no es algo a lo que debamos de perder atención, todo el tema de protección de correo electrónico. Bueno, la siguiente consulta, la siguiente pregunta es para don Marvin Soto. Don Marvin, hicimos una encuesta en LinkedIn y preguntamos cuál amenaza creían los seguidores que iba a ser la más común para el 2020. Dentro de las consultas o dentro de las opciones colocamos phishing, ransomware, filtración de datos y amenazas para las plataformas en nube. El 44% de las personas votaron que ransomware va a ser la amenaza más común en este año. ¿Cuál sería su visión acerca del ransomware y el malware en el 2021? Bueno, indudablemente yo diría que el ransomware es el rey del baile hoy día. Es indudablemente el rey del baile. La escalada de amenazas de ransomware ha sido una tendencia durante los últimos años. Nosotros hemos visto un surgimiento de todo tipo de nombres de ransomware. Ustedes han podido ver esas cantidades de nombres que a veces uno se pierde en la lista. Basta con entrar a No More Ransomware para darse cuenta de la lista enorme que hay. También hemos sido testigos de la caída completa de redes de estos artefactos del mal. El último caso fue el de Emotet, ¿verdad? Pero siguen emergiendo nuevas sin duda. Y bueno, yo pienso que el ransomware es algo que está en constante evolución, que no es algo que va a pasar de moda, es algo así como la ingeniería social o como bien explicaba Carlos, el phishing. Por ejemplo, vemos en ese panorama de evoluciones el extinto grupo de amenazas persistentes avanzadas llamado MACE, que pues comenzó a usar una técnica adicional a lo que era puramente la encriptación de los equipos víctima. Y antes de encriptarlos, pues comenzó a exfiltrar la información de esos equipos. Entonces podríamos decir que hasta entonces, hasta ese momento, un plan bien orquestado de respaldo y recuperación de datos podría eventualmente revertir los efectos de un ataque ransomware de una manera rápida y con un impacto, diríamos, manejable. Pero cuando usted decide no pagar, su información seguirá en las manos de los ciberdelincuentes detrás de los ataques, producto de esa filtración, y la extorsión o la exposición de esos datos pues seguirá siendo letal para la continuidad de su negocio, la imagen de su marca, su reputación, etcétera. Entonces, vemos más en el horizonte, todavía vemos más allá de que antes de encriptar se filtre, que es una cosa que ya ocurrió, como decía, sino que también nosotros podemos ver hoy día que esa combinación se ve ampliada, se ve magnificada, porque además se están sumando características como por ejemplo que la máquina que ha sido tomada, que ha sido secuestrada durante la filtración o antes de ser encriptada, también se puede utilizar como un bot para generar ataques de negación de servicios. Entonces, el ransomware suma un poco ahí la parte phishing, porque generalmente nos entra un correo ahí que trae la maldad. Suma bastante de ingeniería social y, por supuesto, la complejidad de ir más allá de simplemente encriptar un equipo y pedir un rescate. Sin duda, vemos el ransomware como una amenaza que va a continuar durante este año 2021. Muchas gracias, don Marvin, por su respuesta. Y escuchándolos ahora hablar, veía la relación que existe también entre lo que nos comentaba Carlos de la protección de correo electrónico y todo lo que es malware. Hace unos días leía también en una investigación en una revista que el 68% del malware fue entregado por correo electrónico. Entonces, creo que son dos componentes que no pueden estar separados, ¿verdad? Creo que van muy de la mano y es algo a lo que debemos también de prestarle muchísima atención.
Muchas gracias. Don Raúl Rivera, la siguiente pregunta es para usted. El incremento del teletrabajo llevó a los colaboradores fuera de la protección perimetral de la empresa y la prioridad fue dar acceso a los trabajadores, sacrificando de alguna manera la seguridad. Malwarebytes reporta que los trabajadores remotos han causado una brecha de seguridad en el 20% de las empresas. El teletrabajo, sabemos, llegó para quedarse. ¿Cómo podríamos hacer este 2021 para fortalecer la seguridad de los dispositivos finales remotos? Bueno, muchas gracias, Catherine. Bueno, definitivamente uno de los, digamos, objetivos más claros para los ciberdelincuentes son las personas, ¿verdad? Y pues los dispositivos remotos, definitivamente Carlos lo mencionaba de una manera muy importante, que es que no tienen la misma seguridad que tienen los dispositivos que están dentro del perímetro de una organización, ¿no? Entonces yo diría que una forma de mejorar todo esto es, bueno, primero que todo, garantizar que la organización siempre autentica y autoriza a todos los usuarios, que cada usuario que se conecte a la infraestructura de la organización sabe quién es, ¿sí? Entiende claramente quién es la persona que se está conectando y también entiende el dispositivo que, digamos, se está conectando a esa red. De alguna otra manera también es importante que sigamos utilizando o incentivando el uso de lo que son conexiones de redes privadas virtuales o VPNs para que todo, digamos, el tráfico que se va a transportar entre ese dispositivo que se conecta a la institución y además la institución como tal, ¿no? Sea un tráfico cifrado, ¿no? Entonces es importantísimo tener controles de esa naturaleza. Yo creo que recomendaría también que las políticas de navegación se refuercen, sean políticas de navegación segura, o sea, navegar libremente por el Internet no es una buena idea cuando estamos hablando de una organización, ¿no? Y sobre todo dispositivos que van a estar conectándose a redes que tienen un menor nivel, digamos, de elementos de monitoreo y seguridad en un segmento de esa red. Recordemos que estamos conectándonos a una red de la casa, ¿no? Y esa red de la casa no tiene IDS, no tiene firewalls, no tiene una serie de dispositivos de seguridad de redes como sí lo tiene, por ejemplo, la red institucional. Pues entonces es muy importante, de alguna manera, que esas políticas de navegación sean más fuertes, ¿no? Yo mencionaría también que los dispositivos que contienen información relevante y sensible para la organización necesariamente deberían de estar cifrados. Estamos expuestos a robos de dispositivos en nuestras casas o en los lugares de trabajo, de teletrabajo que estamos utilizando hoy día, ¿no? Entonces, un dispositivo de estos que se pierda con información altamente sensible de la organización y que no esté cifrado, pues podría exponer grandemente a la organización como tal, ¿no? Sobre todo personal de tecnología de información, que contiene información muchas veces de configuración de los dispositivos, de las redes, de las arquitecturas, tanto de seguridad como de producción, y que eso hace que exponga datos, ¿no? Yo hablaría también un poco de reforzar las configuraciones de todo lo que son esos dispositivos y tratar de que esas configuraciones de alguna u otra manera podamos limitar las cuentas de usuario. Vean, muchas veces yo me he encontrado cuentas de usuario privilegiadas en el uso diario. Y por ejemplo, y esto es un concepto básico de ciberseguridad, si tú estás navegando por Internet y por A o por B te infectas con algún tipo de malware, y ese malware, por ejemplo, lo primero que un malware va a querer hacer es poder obtener privilegios sobre el equipo. ¿Para qué? Para poder, digamos, ejecutar una serie de actividades y después trasladarse hacia otros dispositivos. Pero si ya, por ejemplo, eres administrador del dispositivo, ya yo no tengo que elevar privilegios, ya yo tengo el privilegio de administrador, al menos de ese equipo, y puedo ejecutar algunas cosas adicionales, ¿no? Es importante incentivar siempre el uso exclusivo de aplicaciones, digamos, que sean autorizadas, y no está de más siempre tener herramientas como firewall de equipos, IDS, anti-malware, ¿verdad? Dentro de todo esto. La concientización a los usuarios finales es muy importante. El garantizar que ellos siempre bloqueen sus equipos, el no ejecutar software no autorizado, diría que también digamos, reportar cualquier situación sospechosa o herramientas que no estén trabajando. Eso que he comentado para mí es como lo básico. Ahora, ¿qué sería deseable? Sería deseable que la organización empiece a migrar, digamos, por ejemplo, de un anti-malware a un, digamos,
Endpoint Detection and Response, ¿no? Un EDR. Eso le permite a la organización no solamente tratar malware, sino también tratar comportamiento, cómo se está comportando un dispositivo. El comportamiento es la nueva forma de atacar muchas veces a estos malware, que por medio de firmas va a ser muy difícil que sigamos combatiéndolo. Es mejor empezar a ver esto se está comportando, cómo se comporta un malware y tratar de decir, bueno, veamos a ver un poco más allá, ¿no? Yo creo que las actualizaciones de software se tienen que reforzar. Eso es muy, muy importante, que el software se mantenga actualizado. Que hagamos un esfuerzo porque también los usuarios no pospongan las actualizaciones de software que son críticas, ¿verdad? Hacer concientización sobre todo este tipo de cosas. También diría que las organizaciones, ya para ir finalizando, deben de tener una mejor capacidad de registrar, de monitorear, de detectar y también de responder a eventos de ciberseguridad. Nos ha pasado muchas veces que vemos organizaciones que tienen muy buena capacidad, por ejemplo, a nivel operativo, para poder detectar cosas, pero no tienen capacidad para atender eso. Y entonces, por ejemplo, un ataque que no se atiende, una alerta que no se atiende, podría ser el inicio de un ciberataque grande que la organización está dejando de alguna manera pasar por alto, ¿no? El tiempo es oro en este tipo de cosas. Y por último, yo diría que contar con playbooks, los playbooks de saber cómo atender un evento de ciberseguridad, un incidente de ciberseguridad en el momento que ocurre es muy importante, porque no ensayas. Ese día que te ocurra esto, pues vas a tener bien claro cómo vas a actuar y cómo vas a responder a cada una de estas cosas. Entonces, yo diría que todo esto que hemos conversado nos ayudaría muchísimo a mejorar esa ciberseguridad, ¿verdad?, en los dispositivos de usuario final. Qué interesante, definitivamente, concuerdo con usted. Carlos, la siguiente pregunta es para vos. IDC predice que en el 2025 habrá un total de 55.7 billones de dispositivos IoT alrededor del mundo conectados ya. Y CSO Online reporta que los ataques a estos dispositivos IoT se han triplicado. Sin seguridad, estos dispositivos podrían ser utilizados para ganar acceso a recursos personales y empresariales. Entonces, ¿qué riesgos nos plantean los IoTs y cómo podríamos prepararnos para cerrar esta brecha de seguridad, Carlos? El IoT, bonito tema. Bueno, ya está cambiando un poquito el concepto, porque ya no es Internet of Things, sino que ya es Internet of Everything. Entonces, en realidad es que entre más fácil tengamos la conectividad, más riesgo vamos a tener. Y quizá todavía lo seguimos viendo erradamente con los riesgos que vamos a tener a nivel corporativo que van a existir, pero la pandemia ha puesto también otro panorama acá. Como ya lo venimos hablando y me gustó mucho la intervención de Marvin y de Raúl, porque dan pie a esto, es cómo ahora nuestros equipos están trabajando desde casa. Ahora hay información crítica y confidencial que se trabaja desde casa, pero nuestra conectividad está en casa. Entonces, hay un dispositivo que posiblemente sea corporativo, pero estoy conectado a una red donde me conecto a un router que me deja mi ESP, al que le compro el internet, y este router ni siquiera sé cuándo fue la última vez que se reseteó, por ejemplo, se le quitaron las cookies. Algo tan básico como eso. Entonces, acá se están visualizando una serie de tendencias. En primer lugar, es que van a existir, y cuando puedan, la gente que nos está viendo, busquen el reporte de seguridad o de ataques de Wi-Fi que sacó miércoles del 2019, sin pandemia, donde hablaba acerca de 7 amenazas que van a tener las redes Wi-Fi hoy en día, que son las que tenemos en nuestra casa, y es donde precisamente se están conectando todo lo que tenga que ver con IoT. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos acá? Al tener ataques en la Wi-Fi pueden pasar diferentes cosas. Uno, simplemente estar el spyware que antes instalaba en una computadora y podía visualizar qué es lo que se estaba viendo en esa computadora, ahora el spyware va a ser lo que yo pueda estar navegando o haciendo en Internet. ¿Qué puede hacer esto? Bueno, visitar una página bancaria, ver cuál es la IP que yo estoy visitando de mi servidor donde tengo la información que me conecto por una VPN, lo que tengo en mi refrigerador, si es que ya tengo un refrigerador inteligente, cuántos dispositivos tengo conectados, cuáles son los sistemas operativos de esos dispositivos, quiénes son los que se conectan, si es menor de edad, si es un adulto, si es un anciano. Yo puedo ver incluso, se los comento porque ya he visto ese tipo de ataques, podría ver las conversaciones que la gente tiene por WhatsApp.
por medio de un ataque simplemente a una Wi-Fi. O sea, que no estoy ni siquiera interceptando una línea telefónica, no estoy interceptando un correo electrónico, pero puedo visualizar esa conversación. Puedo conocer cuáles son las contraseñas que la gente está tecleando, aunque el dispositivo esté cifrado, aunque la herramienta me esté diciendo a mí, ok, esta información tiene una conexión de punto a punto y está cifrada, yo podría empezar a indagar, a investigar un poco más sobre esto. Ahora, estos ataques van a buscar dos elementos primordiales. El primero es generar botnet. Una botnet es una red zombie, que históricamente se ha conocido también en un entorno corporativo, pero ahora yo podría tener botnet en mi casa. ¿Por qué puedo tener una botnet? ¿Cuántas personas viven en mi casa? Yo puedo decir, en mi casa vivimos, por darles un ejemplo, 5 personas. Cada persona tiene un dispositivo móvil, cada persona tiene una tablet, cada persona tiene una computadora. Ahí tengo 15 dispositivos en los cuales puedo hacer una botnet y puedo intercambiar o hacer una red de lo que está pasando ahí y saber qué es lo que están hablando estas personas, con quién hablan, cuáles son sus intereses, que ya pasa. O sea, yo les digo, esto ya pasa porque cuando damos permisos en estas tecnologías que utilizamos, también damos el acceso a esa información, pero no necesariamente se la estamos dando a un ciberatacante. ¿Cuál es el riesgo ahora? Yo les voy a poner, hay una amenaza que se llama Rogue AP, donde básicamente es que hay incluso un vecino puede ser un atacante para mí hoy. Vivo en una casa, mi vecino casualmente es ciberatacante o alguien se estaciona fuera de mi casa con un dispositivo que se conoce como Pineapple o piña, como le quieran llamar, ve y evalúa cómo se llaman las redes que están cercanas a donde está él estacionado y duplica esa red. Por ejemplo, mi red se llama Casa Segura, así se llama mi red. Entonces él va a poner una red que se llama exactamente igual, Casa Segura. Lo siguiente que va a hacer es votar mi red, o sea, decir, ok, voy a votar la red que se llama Casa Segura, que es la red real, la voto, me la vota a mí, me vota mi conexión a Internet, yo estoy trabajando desde casa. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros primero cuando tenemos problemas con Internet? Seamos conscientes, recordemos, no llamamos a nuestro ISP. Vamos a nuestra computadora, vemos la señal de Internet y decimos, ¿y aquí qué pasó? Entonces, vamos a nuestra señal de Internet, vemos que hay una que se llama exactamente igual que la de nosotros, que no tiene contraseña, se va a llamar igual y le damos clic, nos conectamos. Quizá yo no me conecte, quizá la gente que nos está viendo, que es de tecnología, no se conecte. Pero ¿cómo sabes que tu hijo no se va a conectar? ¿Cómo sabes que tu esposa, tu papá, tu mamá, quien sea, tu círculo cercano, que tal vez no tiene el mismo nivel de conciencia que tú, no se va a conectar? Entonces, desde ahí se abre una vulnerabilidad con simplemente conectarse a una red Wi-Fi. O sea, que antes, ¿cómo podíamos decir yo qué riesgo tengo al conectarme a una red Wi-Fi? Que sí lo había, pero no somos tan conscientes del riesgo que tenemos acá. La otra cosa que podría ocurrir, y ya lo estamos viendo, es que va a haber ransomware a diversos dispositivos. O sea, van a secuestrar la información no solamente de nuestra computadora o dispositivo móvil, sino también quizá un día secuestren que puedas accesar a tu refrigerador o que puedas encender las luces de tu casa, porque van a estar conectados a un ambiente o un entorno así. Mientras más Smart House tengamos, más vulnerabilidad vamos a tener, y la importancia de aplicar programas de conocimiento, de concientización en nuestra casa, en nuestro vecindario, con la gente que conocemos, tiene que ser mayor. Es más, yo creo que a nivel educativo, el tema de ciberseguridad debería estar siendo recibido en todas las escuelas y colegios. Debería ser un tema que hoy ya estamos tarde de estar hablando. O sea, hoy ya es tarde para estar hablando de este tema. Y es tan normal y tan frecuente y lo vivimos a diario y ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos una diferencia entre lo que pasa en el mundo real y el mundo virtual, hasta le decimos así, mundo virtual, ¿no? Cuando el mundo virtual es tan peligroso como el mundo real. Y deberíamos tener esa misma conciencia al nosotros utilizar cualquier plataforma tecnológica. No me quiero extender tanto porque yo sé que tenemos tiempo limitado, pero lo siguiente que va a ser afectado son las contraseñas. Y estas contraseñas que históricamente han sido un problema, porque de verdad han sido un problema, tenemos políticas de seguridad para cambiar contraseñas y tenemos multifactores de autenticación o doble factor de autenticación para esto. Y esto ha sido vulnerado también hoy. Y vemos que ya hay programas de inteligencia artificial que incluso simulan nuestra voz y se hacen pasar por nosotros, y hay estafas que se han dado por esto. Entonces, ¿qué es lo siguiente que viene? O sea, hay un punto donde creo que posiblemente vamos a tener que hacer una llamada telefónica con alguien que tal vez yo hablaba con mi esposa
y le voy a tener que decir una palabra secreta para que sepa que soy yo. No lo sé si vamos a llegar a esto, pero por cómo veo la circunstancia, posiblemente tengamos que llegar a esto. Y cada vez lejos de mejorar, aunque la tecnología avanza y evoluciona mucho, también los ciberatacantes están avanzando con esto. Y nunca es de dormirnos, nunca es de pensar, ya estamos listos. Okay, a mí no me va a pasar esto, ya estoy listo, tengo la suficiente tecnología, tengo la suficiente política de seguridad y ya estoy listo para que esto no me pase a mí. La verdad, entre más dormidos estemos, más riesgos tenemos. Y lastimosamente también afecta a la gente que también nosotros queremos. Y hay una cantidad de riesgos a nivel de nuestros hijos. Yo les puedo hablar acerca del grooming, que es el acoso de adultos hacia menores de edad por utilizar una plataforma tecnológica. Y no puede ser. Y ahora está pasando esto y estamos dejando a nuestros hijos tener teléfonos, tener tablet, utilizar una computadora y no nos estamos acompañando como que no les llegara a pasar algo. Y esto es un tema crítico también. Más allá del IoT, es un tema de conciencia de cómo nosotros deberíamos estar inmersos en la preocupación cuando utilizamos tecnología. Y no necesariamente porque nos va a pasar algo forzosamente, sino porque así como cuando vamos a un sitio que sabemos que es peligroso, tenemos nuestras precauciones, deberíamos estar yendo a Internet. Porque sabemos que es peligroso, deberíamos tener nuestras precauciones. Y por último, ya creo que ya tomé más tiempo del que tenía. Estamos utilizando ahora auxiliares en nuestras casas. Siri, estamos utilizando Alexa, estamos utilizando todos estos auxiliares. Y están conociendo todo de nosotros. Todo. O sea, hay casas que tienen un dispositivo de estos en cada sitio de su casa. Y es maravilloso. Es maravilloso ingresar y que yo le diga, encendeme la tele, encendeme la luz, lo que sea, encendeme el aire acondicionado. Es maravilloso. O sea, yo les digo, es facilísimo. Sin embargo, entre más conozca de nosotros y si estos dispositivos también son vulnerados, el riesgo que corremos es gigante. No les quiero decir no los usen, sino seamos conscientes de lo que estamos utilizando y que puede tener algún tipo de riesgo que ahorita nosotros desconocemos y no sabemos. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente esto es algo que antes lo veíamos como en películas, que iba a suceder, imaginarnos una casa así, de esa manera. Y pues también sucede con lo que vemos ahora con los atacantes, como decías. La última, Katy. Hay Smart Card, donde ya hay secuestros que se pueden dar porque se vulnera la seguridad del Smart Card. Puedo desviar la ruta donde va el Smart Card, o sea, donde el carro maneja solito, yo le pongo el mapa y le digo, llévame a tal sitio. Ya se puede, hay ataques que se han hecho, obviamente, a niveles controlados, donde yo podría desviar la dirección de ese Smart Card, ya se puede frenar, y si antes necesitaba secuestrar a alguien con una pistola, la verdad que ahora lo puedo secuestrar con un ataque informático. Y es así. Así es. Es O incluso, impresionante, definitivamente. claro. Bueno, ya me callo, perdón. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Don Marvin, este 2020 impulsó un crecimiento acelerado en la utilización de las soluciones SaaS. FinTech News dice que los ciberataques basados en la nube aumentaron en un 630%. Esto entre enero y abril del 2020. En el 2021, ¿cuáles medidas deberían de tomar las empresas que migraron rápidamente a la nube para mejorar su postura de seguridad? Catherine, lo primero, y audiencia, lo primero que tenemos que entender es que el perímetro cambió hace mucho. O sea, no obstante, nosotros vemos las empresas que siguen con sus viejas barreras de seguridad limitadas al viejo perímetro, al on-premise, diríamos. Pero hay que tener claro que el perímetro cambió. O sea, ya ahora el trabajador de la empresa no está en el facility de la empresa, en la oficina de la empresa, sino que puede estar en cualquier parte. Y también, por ejemplo, la tecnología que emplea esa empresa ya no está reducida al espacio donde la empresa se encuentra. Ahora, bien lo decís, hay servicios como servicio, software como servicio, y también tenemos entre esa gama de servicios, pues, infraestructura, plataformas y toda la integración de servicios de nube. Y bueno, todos nos hemos ido moviendo a la nube por razones obvias, las razones abundan, ¿verdad? Hablamos de temas financieros, hablamos de facilidad de acceso, o sea, hablamos de muchas cosas. Y bueno, hoy día no solamente el SaaS o los servicios de cloud son un desafío, también lo es, pues esto que acabo de decir, la fragmentación del espacio de trabajo.
asunto que sabemos que se ha visto tremendamente acelerado por la pandemia. El consumo de estos servicios de nube o de software como servicio, pues claramente no han terminado de crecer, seguirá en aumento, y también tendremos usuarios accesando desde ese perímetro ampliado, ¿verdad? Porque ya, como dije, el perímetro cambió. Entonces, ahora debemos pensar, por ejemplo, ¿qué pasará cuando todos esos equipos que están fuera de la oficina regresen, quizá en masa, a la empresa? ¿Cuánto riesgo podría representar luego de meses fuera? Solo para dejar esto en el aire ahí. Y también, pues, es evidente que hay que cambiar la forma como nosotros hacemos seguridad en el acceso a la nube, a los servicios de SaaS, a todo, diría. Vamos a ver emerger tecnologías como, por ejemplo, SASE, Service Access Service Edge, de identidad, como por ejemplo procedencia autenticada o el perímetro definido por software, que bastante se habla. La segmentación basada en identificación, inclusive tecnologías que aún no vemos en el inmediato, como por ejemplo traiga su propia identidad o bring your own identity, que ya lo vemos en los famosos Hype Cycle de Gartner. Y sin embargo, hoy día seguimos utilizando VPNs y SSO. O sea, nosotros no hemos evolucionado en acuerdo con los cambios que se están dando en el panorama de trabajo con ese acceso segmentado, con esa población distribuida o servicios distribuidos. Entonces, aquí yo diría que hay que cambiar para buscar un poquito asegurar el acceso a estos recursos y, bueno, evitar estas amenazas que vemos en el horizonte inmediato. Pues hay que cambiar la forma como controlamos el acceso a los servicios, hay que cambiar la forma como controlamos el acceso a los recursos, a los sistemas. Debemos modernizar esos accesos, debemos fortalecer, bien lo decía don Raúl en su primera intervención, el punto de entrada, ¿verdad? El equipo de colaborador, los equipos de los socios que consumen nuestros servicios, usar servicios de identidad para los clientes, para evitar, por ejemplo, temas como el fraude, entre otros. Aquí podría ser una lista enorme. Hay muchísimo que decir en esto. Sin embargo, con lo que quisiera terminar es que posiblemente todos sabemos más o menos lo que tenemos que hacer con respecto a esta migración repentina que tuvimos que hacer a la nube, para la cual de alguna forma debemos estar un poco listos, digamos, si pensamos en que ya consumíamos servicios de nube antes de llegar a este punto. Y bueno, creo que nunca es tarde y estamos en este momento, hay bastantes soluciones en el mercado que nos pueden dar estos servicios de identidad, estos servicios de acceso basado en identidad, perdón, o de perímetro definido por software, ese tipo de accesos granulares, segmentados, que nos podrían fortalecer la postura de seguridad en el acceso a servicios de nube. Muchas gracias, don Marvin. Don Raúl, la siguiente pregunta es para usted. La empresa ID Agent dice que el 80% de las violaciones de datos fueron causadas por contraseñas comprometidas. Es claro que el uso de únicamente, como mencionado Marvin, usuario y contraseña ya no son suficientes para proteger el acceso. Entonces, para este 2021, ¿qué medidas podríamos tomar para fortalecer el acceso de nuestros usuarios, para identificarnos? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí hay que tener clarísimo ese tema, ¿verdad? Las contraseñas es una llave de ingreso a nuestra organización y a nuestros sistemas y a nuestra infraestructura, ¿no? Y es igual que como con una casa de habitación, ¿no? Si tú pierdes la llave, ¿verdad? Y si alguien tiene una copia de tu llave, ¿verdad? Podría entrar a tu casa, al igual que puede entrar a tu organización. Entonces, definitivamente, la capacidad que tú tengas como organización para poder detectar que eso ocurrió, también va a ser muy importante, porque en la mayoría de los casos te roban la llave y no sabes que alguien está entrando suplantando la identidad de otras personas. Entonces, bueno, yo diría que la primera de todas, y que quizás es a veces como tecnólogos nos vamos a la parte, digamos, que más conocemos y amamos, que es la tecnología.
pero la parte que tenemos que trabajar más, primero que todo, son las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente tú puedes poner la tecnología que quieras, que la llave está en manos de la persona, ¿sí? Y cuando la llave está en manos de la persona, lo que puede pasar para bien o para mal con ella, va a empezar por allí. Ya si queremos hablar un poco de este tema, yo diría que es importante concientizar muchísimo más a los usuarios que sepan qué es una contraseña robusta, por qué es importante que esa contraseña, digamos, la cambie cada cierto periodo, que es importante que esa contraseña esté de alguna manera no sea igual a las contraseñas que ha utilizado anteriormente o la que utilice en otros sistemas, ¿no? Porque mientras vivamos con el uso de contraseñas, que no es lo que más me gusta, créanme que tenemos que cambiar el uso, digamos, de cómo acceder a los sistemas. Realmente las contraseñas no son seguras, pero mientras tengamos que utilizarlas, creo que nos va a tocar reforzar y seguir reforzando eso. Yo, otra cosa que creo que es muy importante y muy pocas organizaciones lo utilizan, es la utilización digamos, de software de administración de contraseña de forma segura, ¿no? De forma tal que también podamos garantizar que los usuarios no andan anotando las contraseñas, no andan utilizando la misma contraseña para todos los sistemas, que además de eso la cambian cada cierto tiempo, que la hacen robusta, que de alguna manera eso también en caso de que si se detecta una brecha de seguridad, digamos, de contraseñas, inmediatamente estos productos también le avisan, digamos, a los usuarios, mira, esta contraseña ya aparece en una base de datos que está filtrada en el Deep Web, ¿verdad? Entonces cámbiela, porque usted ya sabe que esa contraseña, digamos, de alguna manera ya es conocida, ¿no? Y si ya queremos realmente preocuparnos por el tema, tanto como decía Carlos y Marvin, tenemos que migrar hacia factores mucho más robustos, ¿sí? Y digamos, la contraseña, usuario y password no es algo, digamos, seguro. Y eso tenemos que tenerlo claro todos, ¿verdad? Todos los que utilizamos un sistema de información, porque el usuario y el password es lo más fácil, digamos, que uno puede hoy día tratar de quebrantar, ¿no? Tenemos que empezar a utilizar, por ejemplo, múltiples factores de autenticación. Ya digamos, por ejemplo, aquí cuando hablamos de múltiples factores, ahí tenemos varias cosas, ¿verdad? Tenemos, bueno, además de usuario y contraseña, que es algo que yo de alguna manera conozco, ¿verdad? Puedo utilizar algo que yo tengo. Y lo decía Carlos también en su intervención, hasta eso ya nos vulneran, ¿verdad? Nos vulneran, por ejemplo, un token, ¿verdad? Entienden cómo funciona el algoritmo, entienden cómo funciona la tecnología y pueden, digamos, adivinar o de alguna manera intentar adivinar el siguiente token que va a generar un dispositivo. Bueno, pero yo creo que ya hemos empezado a utilizar algo que yo soy, ¿verdad? Mi huella, mi cara, mi iris, ¿verdad? Mi voz, ¿verdad? Y lo decía Carlos, Lyrebeard, decía Carlos hace un rato que puedes, digamos, por ejemplo, suplantar la voz de alguien. Lyrebeard, pueden buscar el software para que vean qué tan fácil es entrenar un software, ¿verdad? Y hacer que ese software hable como tú, ¿verdad? Y se parezca a tu voz. Entonces ya ese tipo de cosas también son fácilmente suplantadas. Y algo que se está utilizando ahora mucho y que ya empezamos también a adoptarlo en las empresas es algo que yo hago, cómo yo me comporto. Y ahí es donde hay un poquito de diferencia, porque aunque hagamos cosas parecidas, no hacemos cosas iguales. No tecleamos con la misma, digamos, velocidad, no agarramos el teléfono igual. O sea, hay factores que los mismos dispositivos ya pueden hoy medir y que podríamos utilizarlo muchísimo para identificar de manera inequívoca a una persona, ¿verdad? Y versus a otra, ¿no? Entonces, combinar esto es la mejor solución, ¿no? El usar uno solo de estos o dos nada más, creo que nos expone bastante a que nuestros sistemas y la infraestructura tanto de la organización como la de los dispositivos móviles esté expuesta y de alguna u otra manera sean más fácilmente vulneradas con técnicas como las que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias. Y definitivamente es un reto para los departamentos de TI llegar a este equilibrio, ¿verdad? De poder tener la plataforma asegurada y al mismo tiempo dar una buena experiencia de usuario, ¿verdad? Que no sea, que nos lleve un proceso complicado para el usuario y que no deje utilizar nuestros aplicativos. Entonces definitivamente hay que llegar al equilibrio.
Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Realmente disfruté mucho sus predicciones y sus recomendaciones para este nuevo año. Sin duda los departamentos de TI enfrentan un gran reto, no solo ellos, sino el negocio como tal, y deben permanecer alertas. Debemos ir delante, debemos reducir la superficie del ataque y comenzar a asegurar todos nuestros activos, nuestros usuarios, nuestros datos. Ya para cerrar, me gustaría hacer una última pregunta a ustedes tres panelistas. Desde el punto de vista de ciberseguridad, si tuvieran que dar un consejo para proteger a los colaboradores que están teletrabajando, ¿cuál sería ese consejo? Quizás iniciamos con el mismo orden, Carlos. Por favor. Pregunta compleja. Da un solo consejo, pregunta compleja. Tal vez te diría, lo único seguro es que no hay nada seguro en tecnología. Entonces, partiendo de esa premisa, hay que ser muy desconfiado, súper desconfiado. Y no se trata de ir en paranoia, no se trata de, de estar como que esto es satánico, ¿no? Y no lo puedo tocar porque la tecnología no está hecho para eso. O sea, nos permite incluso esto que estamos haciendo ahora, que estamos en una pandemia y queremos hablar sobre un tema como este, nos conectamos a la tecnología y lo hablamos con naturalidad. Y esto es maravilloso, la tecnología. Más bien es que la gente sea consciente que así como hay beneficios, también hay una gran cantidad de riesgos y esos riesgos estamos expuestos todos, quien sea. Es que han sido vulneradas personas que incluso son del área de ciberseguridad y han sido expuestos con temas. Así que esa sería mi recomendación para las personas. Gracias, Carlos. Don Marvin. Sí, bueno, yo voy a decir solo dos cosas. La primera es que en nuestros esfuerzos locales por hacer cultura en ciberseguridad, vemos siempre como constante que este esfuerzo pues debe prevalecer. Aquí el tema es la cultura. Y aquí todos sumamos, ¿verdad? Porque la ciberseguridad es un tema transversal, eh, se traslapa en todas las actividades de cualquier empresa y de la vida diaria también. Y claramente pues tenemos suficiente evidencia de que nosotros como usuarios seguimos siendo el lado más débil de esta cadena. Y la forma de resolver mayormente, o sea, de producir un impacto positivo grande en esta parte, en este componente o en esta vulnerabilidad, casualmente es en hacer cultura en ciberseguridad, hacer cultura en hábitos, en el uso de la tecnología. Y pienso que eso sería como, desde mi óptica, el consejo más grande para proteger a nuestros colaboradores. Es invitarlos a formar parte de estos programas de cultura que hacemos en las empresas, crear conciencia en ellos sobre los riesgos que involucra la tecnología, no solamente para el desarrollo de las actividades laborales de cada día, sino además para sus actividades personales. Muchas gracias, don Marvin. Don Raúl. Sí, bueno, coincido. Yo creo que tenemos que hacer un gran cambio, ¿verdad? En nuestra sociedad y tenemos que darle un buen consejo y decir, necesitamos desarrollar conocimiento en ciberseguridad desde tempranas edades, como lo decíamos, creo que fue Carlos el que lo mencionó. Desde temprana edad tenemos que garantizar que las personas entiendan. Y la otra cosa que creo que hacemos a veces mal, y tenemos que mejorarlo. Los tecnólogos hablamos siempre que la ciberseguridad es tecnología. Y yo les puedo decir que es un elemento de 10 elementos que creo que tenemos que tener en cuenta para manejar el riesgo de ciberseguridad. Y voy a tratar así rápidamente para no quitar mucho tiempo de esquematizar esto para que nos quede claro por qué es importante verlo más allá de la tecnología. Lo primero es que muchas veces queremos proteger algo y no sabemos qué es lo que estamos protegiendo, ¿verdad? A veces, digamos, preguntémosle a una persona qué quiere hacer para proteger su casa. Entonces empieza a pensar que alarmas, que portones, que perros, que guardas, ¿no? Y la pregunta que yo les hago siempre al final es, ¿y qué estás protegiendo? ¿El valor de la casa, las personas que viven dentro, el menaje de la casa o todo junto? Cuando uno piensa en riesgos, a veces está pensando inmediatamente en controles y no piensa que estás protegiendo. Entonces, si es a nivel personal y a nivel organizacional, lo que todos tenemos que proteger es nuestra información.
porque eso es lo que andan detrás los ciberdelincuentes, ¿sí? Después de que nosotros tenemos claro cuál es la información que nosotros tenemos que proteger, tenemos que entender por qué la queremos proteger. Y con base en eso tenemos que delinear, bueno, cuáles son las políticas, procedimientos, leyes que yo mismo me tengo que imponer a nivel personal, pero que también la empresa podría imponer. Definimos una estrategia también, ¿verdad? Tenemos que definir una estrategia, tenemos que entender el contexto. Muchas veces queremos proteger a la organización, pero no sabemos cuáles son todos, por ejemplo, las entradas que tiene la organización para que se deben proteger. Entonces protegemos tecnología, pero no estamos protegiendo en función de lo que se requiere, ¿no? Y ahí es donde se nos colan porque algo se nos quedó por fuera, ¿verdad? Porque eso no lo habíamos visto. Lo otro que también tenemos que tener muy claro es que tenemos que entender bien cómo le comunicamos eso a todos los que viven en la misma casa, como decía Carlos, ¿verdad? O decía Marvin también, tenemos que entender que hay miles y miles de formas hoy día de atacar a las personas y va a seguir creciendo. Y las personas tenemos que entender cómo nosotros aportamos, ¿verdad? Para bien o para mal en todo esto, ¿verdad? Tenemos que entender que todos tenemos una responsabilidad clara en todo esto, tenemos un rol claro, ¿verdad? Tenemos que también comprender que esto es gestión de riesgo. Por eso decía, la cultura, lo que puedo decir es cultura en gestión de riesgos, es muy importante. Casi siempre le dejamos esto a la gente de tecnología. Esto no es un tema de tecnología, es un tema organizacional, es un tema de familia también, ¿verdad? Porque tampoco le pasa solo a las empresas, también le pasa, digamos, como decíamos por acá, ¿verdad? Cuando hablamos de IoT, le pasa a las casas, ¿verdad? A las familias. Y por último, yo diría que, vean, algo que siempre va a estar presente es el tema de los incidentes. Esto va a ser cada día más, pero más frecuente. Muchas personas o muchas organizaciones no saben, no han planificado qué van a hacer el día que esto les pase. El día que esto les pase no pueden ensayar. Tienen que ya haber ensayado con tiempo. Tienen que entender cuáles son las cosas que le podrían pasar y por dónde podrían venir. Y cómo las van a empezar a trabajar el día que les ocurra. Vamos a ver, muchas empresas ya están preparadas para atender incidentes de tecnología, pero ¿estaremos preparados realmente para atender como organización un mega evento de ciberseguridad? Esa es la pregunta que yo les quiero dejar. Mídanlo, concientícenlo, entiéndanlo, y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra cultura. Muchísimas gracias a todos por sus opiniones, o sea, su participación. Me parece que información muy valiosa. Quisiera ir realizándoles las preguntas que la audiencia nos ha hecho llegar. Vamos a ver, la primera pregunta nos consultan, hablando de teletrabajo. El computador del colaborador es personal y no puede aplicar políticas de navegación a su PC personal. El colaborador no tiene antivirus, pero usa una conexión VPN cifrada. Se abre un túnel hacia la empresa. ¿Hay o no un riesgo de seguridad? No sé quién quisiera respondernos. Con gusto. Gracias, Pienso Omar. que, sí, claro, pienso que pues aquí hay factores que inciden en si hay o no hay riesgo de seguridad en este tipo de situaciones. Pensaría que lo habría si, por ejemplo, al llegar el tráfico al extremo de la compañía no hubiese ningún tipo de perimetración ahí, de algún vallado que permita que ese tráfico pueda ser examinado antes de que ingrese. En todo caso, ya la computadora del usuario de por sí, según el escenario que nos plantean, ya es una bomba de tiempo, ¿verdad? Ventaja de mandarlo por una VPN es que al otro lado va a haber alguien esperándolo para revisar qué es lo que trae. Y eso podría ser la salvada ahí, digamos. Pero si no hubiese un mecanismo de revisión del tráfico, ¿verdad? Y el tráfico entrara directo como Juan por su casa, y sobre todo si entra con privilegios altos, pues evidentemente ahí se abre la caja de Pandora. Sí, bueno, yo quisiera aportar que, vamos a ver, esto es un tema de probabilidades, ¿verdad? Vamos a ver, la probabilidad de que alguien tome, digamos, ventaja de esa exposición, ¿verdad? Es muy alta. Es como lo que decíamos con el tema de phishing. Lo mandamos por montones y al menos uno, que no es uno, el que cae, ¿verdad? Van a ser muchos más, ¿verdad? Pero al menos uno va a caer, yo lo sé,
¿verdad? Entonces, cuando nosotros conectamos dispositivos que no tienen controles, hablemos de controles, ¿verdad? Pues la posibilidad de que algo pase es muy alta, ¿verdad? Entre más controles, ¿verdad? Tecnológicos, y cuando hablamos de controles, no solo en los endpoints, como decía don Marvin, es en la cadena de conexión, digamos, desde esa casa hasta esa institución, ¿verdad? Pues cada uno es una puerta más que tiene que derribar el atacante. Cada puerta te da una ventaja. Te da una ventaja porque te permite monitorear, detectar y responder en la manera más efectiva que tú puedas. Y entre más puertas tenga que pasar, más oportunidades tienes tú de contraatacar. Cuando hablamos de contraatacar, no es de hackear al ciberdelincuente, es de tener la posibilidad, ¿verdad?, de tener el ataque y que el ataque se haga más grande de lo que es. Entonces, yo diría que sí, aumentamos más la probabilidad. Eso es como quien dice, entre más números compro yo de una rifa, más posibilidad tengo yo de pegármela. Claro, por supuesto. También nos consultan, actualmente muchas organizaciones utilizan el WhatsApp como medio de comunicación formal para girar instrucciones ante las nuevas políticas de esta aplicación. ¿Cuál es su recomendación al respecto? ¿Las organizaciones deberían dejar de usar WhatsApp? No sé si tal vez don Carlos nos quiera responder. Ok, quiero hacer un paréntesis ahí. Con esto de las políticas de WhatsApp, creo que ha sido un tema que se ha hablado mucho últimamente y ha sido un escándalo en cierta manera. Si quisiera hacer un comentario ahí. Miren, pareciera que estamos siendo conscientes del riesgo. Pareciera, o sea, que los usuarios estamos haciendo eso. Lastimosamente lo tengo que ver así, posiblemente no todo el mundo lo hace, pero una gran cantidad de personas lo que están persiguiendo es una moda. Y como ahorita se está hablando de las políticas de WhatsApp, en realidad no es que nos importan las políticas de WhatsApp. No nos importaban las políticas de nada lo que instalamos, nunca. Pero como la gente empieza a hablar de la política de WhatsApp y es noticia mundial, aparentemente yo me preocupo. Pero la política de WhatsApp hoy es exactamente igual que la política que tienen muchas otras empresas, bueno, muchos otros aplicaciones que utilizamos y que nunca nos hemos preocupado ni hemos leído de la política de seguridad, en primer lugar. En segundo lugar, les puedo decir, cuando ya preguntamos, porque varias personas han venido conmigo y me han dicho, mira, de la política de WhatsApp, y yo les pregunto, ¿y qué te preocupa? O sea, decime de la política, en realidad, ¿qué es lo que te preocupa? Ni siquiera han leído la política. Es que no tienen conciencia de nada, pero como es un tema de moda que se está hablando, entonces yo tengo que decirlo aparentemente para ser consciente del riesgo y lo digo. Entonces, yo estoy de acuerdo que exista preocupación del tema, pero no porque es un tema de moda, sino que porque en realidad te preocupa la privacidad o la información que tú compartís. Referente a la pregunta, que si debería ser un medio de comunicación fiable, pues yo les digo, no debería ser un medio de comunicación que yo tengo para compartir información crítica. Ahora también hay que ver la política de WhatsApp. La información que yo comparto, la conversación que comparto con una persona específica está cifrada y aparentemente tengo la garantía que no va a ser expuesta. La que no está cifrada y que van a utilizar no para exponerla, sino para poder comercializar o ofrecerme cosas para venderme en internet o en cualquier otra plataforma es la que yo comparto en grupos. O sea, es decir, que si nosotros tenemos un grupo, nosotros 5, y estamos hablando sobre zapatos deportivos Nike, él va a tener la inteligencia suficiente, como ya la tiene Facebook, como ya la tiene Instagram, como la tienen un montón de aplicaciones que utilizamos que nunca nos ha preocupado, y ahí van a poder generarme una publicidad de parte de esto, o las cookies que aceptamos cuando visitamos una página web. Entonces después nos sorprendemos porque visitamos una página web y en nuestras redes sociales dice, nos aparece una publicidad exacta de lo que yo acabo de visitar. ¡Wow! ¿Cómo se sabe eso? Es que le dimos el permiso. Entonces, para mí no, como un entorno corporativo, no debería ser un medio de comunicación WhatsApp para compartir información confidencial, como factor de preocupación de la información que estoy compartiendo. Hay que hacer un drill down mucho más allá si es un tema de moda o no, sino que de verdad seamos conscientes y leamos las políticas desde ahí, pues de lo que instalamos, leer las políticas por lo menos. Y con base a eso determinar si la política consideras que te afecta o no. Estaba hablando hace poco con una persona que está acá y yo le decía, no sabías escribirte por WhatsApp porque yo sé cómo es el tema ahorita de WhatsApp. Y la persona me decía,
pues no tengo nada que ocultar, así que yo voy a seguir utilizando WhatsApp. Y yo le dije lo mismo que tú comparto yo, exactamente es igual. Entonces, más allá de un tema de moda, seamos conscientes. Y no es si utilizar WhatsApp es bueno o malo, es la información que compartís por ahí. Si estás pasando imágenes tuyas, por ejemplo, con sexting, que das tu cara y estás desnudo y se lo compartes a alguien, el riesgo no es WhatsApp, el riesgo es que esa persona que se lo compartí lo haga público, lo hagas por WhatsApp o por cualquier otra cosa. Entonces, perdón, volviendo al punto, no, yo no lo utilizaría como medio de comunicación de información crítica confidencial, pero tampoco vería problema en dejarlo de utilizar a título personal. Yo. Excelente, muchas gracias, Carlos. Nos consultan también para don Marvin o don Raúl, ¿qué opinan de los ataques a la cadena de suministros como riesgo empresarial, lo cual se ve como uno de los nuevos problemas a tomar en cuenta? Mira, yo creo que este es el tipo de ataque que vamos a empezar a ver con mucho más frecuencia hoy día. Creería yo que mayor al ransomware, inclusive. ¿Por qué? Porque es la forma más sencilla en que tú puedes incorporarte en una organización, digamos, haciéndote pasar, ¿verdad?, por algo que es legítimo. Y voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Si yo sé que tu organización compra una determinada marca de computadores para las laptops de los colaboradores, pues atacar, por ejemplo, a la cadena de suministro de esa institución, que puede ser esa marca de computador, va a ser mucho más fácil que si intento tratar de vulnerar tu infraestructura tecnológica, digamos, de redes o cosas de ese estilo. Entonces, ya yo sé que, digamos, ese computador es el que utiliza la organización y muchas veces en las actualizaciones de software, que es lo más fácil, digamos, pues, que van a poder atacar, van a poder incorporar malware. Pero recuérdenlo, hace un par de años también le pasó a los equipos, digamos, Apple le pasó a los equipos de Amazon, ¿verdad? Con las tarjetas madres de sus dispositivos que traían un pequeño chip también que le permitía, ¿verdad? El acceso remoto a un atacante. Nos ha pasado también con la construcción, digamos, por ejemplo, de procesadores, ¿verdad? Que de alguna u otra manera tienen vulnerabilidades que no se pueden parchar. O sea, que tenés que cambiar el hardware, ¿verdad? ¿Y cuántos procesadores no hay en el mundo, en los dispositivos que usamos hoy día, que tienen esa vulnerabilidad y las pueden explotar muchas veces, alguna de ellas, de manera remota? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, si entendemos bien el problema, ¿verdad? Es que la posibilidad de que algo de esto ocurra sigue y va a seguir siendo muy alta y va a crecer. El tema es cómo me doy cuenta que está pasando. Nos está costando muchísimo como sociedad tener herramientas efectivas para detectar que esto ocurre, porque esto ya ocurre desde hace mucho, créanme. No es que porque ahora salió en las noticias es que está pasando ahora. No, esto ocurre desde hace mucho. Lo que pasa es que muchas organizaciones por muchos años no se han dado cuenta y los ataques, digamos, de tipo amenazas persistentes avanzadas, no son de hace 2 años, 3 años, 5 años. Tienen algunos hasta 17, 20 años de existir. Y no había sido posible, con las herramientas que teníamos, detectar ese tipo de ataque. Entonces yo sí creo que ese es uno de los que van a utilizar mucho los ciberdelincuentes y las noticias ahí los van a seguir viendo, van a seguir creciendo sobre este tema. Muchas gracias, don Raúl. También nos preguntan, bueno, dice, sabemos que el eslabón más débil es la seguridad del usuario final. Pasamos del perímetro cerrado al perímetro ampliado y las empresas no estaban preparadas para dar ese salto. ¿Qué recomiendan a las empresas para lograr entender los riesgos que existen? Tal vez, don Marvin, si nos puede ayudar con esa pregunta. Gracias, Griselda. Quisiera aportar a lo que dijo primeramente don Raúl en el comentario anterior, que sí, efectivamente esto de los ataques a la cadena de suministro, especialmente en el software, no es reciente. Se ha hecho más ruido ahora, por ejemplo, el caso más reciente, el de SolarWinds, ¿verdad? Que dio tremenda visibilidad de ese problema y el impacto enorme que producen toda esa cadena de suministros, que de verdad es monstruoso. Entonces, sí, esto es un asunto que no es nuevo, no es de hace poco, pero sí lo vemos aumentarse, eso sí, casualmente. Ahora, bueno, sí, claro, muchas empresas se movieron de
del on-premise hacia la nube, ¿verdad? Ampliaron su perímetro, no estaban del todo preparadas, pensaron que simplemente era ir a consumir un servicio, sin mayor ton ni son, sin mayor preparación, y bueno, se encuentran ahorita en una situación, digamos, delicada. Tienen comprados algunos, si no muchos números de esa rifa, para convertirse en un candidato al próximo, a estar en la estadística del próximo hackeo. Y creo que la mejor forma de hacer entender al negocio, ¿verdad? Y que cuando hablamos de negocio hablamos de la gente que toma decisiones. Este riesgo, ¿verdad? Es casualmente presentar esos ejemplos de compañías similares que han pasado por esto, ¿verdad? Y a veces también sucede, y debo decirlo, que nadie escarmienta por cabeza ajena, como dicen, ¿verdad? Necesitamos que nos pase a veces para darnos cuenta que realmente necesitábamos tomar acción. Pero nos gusta jugar con el riesgo, nos gusta acariciarlo, ¿verdad? Nos gusta sentirnos cómodos ahí, abrazados con él todos los días, sabiendo que estamos en una situación en la que podríamos inclusive perder la compañía. Creo que aquí el tema de la conciencia, el tema de la cultura vuelve a jugar un papel importante. Pero sí, a veces es difícil, lo entiendo la pregunta que hacen, es difícil de dar una respuesta concreta porque hay demasiados elementos en juego y depende mucho de la apertura, de la flexibilidad mental de quienes están al frente para entender que ese riesgo podría llevarlos a desaparecer para siempre. Así es. Don Raúl. Sí, me gustaría complementar lo que decía don Marvin y hay algo que es muy, muy importante y me voy a devolver al ejemplo que les ponía de la casa de habitación. No estamos entendiendo, digamos, nuestra superficie de ataque cuando hablamos de temas relacionados con ciberseguridad. Nos vamos por la moda, como decía Carlos. Que si alguien dice que tengo que tener IDS, IPS, 100 firewalls de tal y tal marca, generación, y dice, lo compro, ¿verdad? Me vienen y me ofrecen esto que hace esto y esto y esto y esto, lo compro. Este riesgo de ciberseguridad es un riesgo que tiene que venir desde la junta directiva y entender claramente cuál es la implicación que tiene para una organización, ¿sí? Porque aquí no se está perdiendo, cuando nos atacan no se pierde solamente un tema de información. Se puede perder muchas cosas, se puede perder la imagen, se puede perder, digamos, podemos perder la estabilidad financiera en nuestras organizaciones porque esto genera directamente un impacto en el estado de pérdidas y ganancias de una organización, ¿sí? Y además de eso, tenemos que tener clarísimo que esto expone a la organización también a demandas, de exponer a la organización, digamos, por ejemplo, afectación de sus clientes terceros que están relacionados con ella. Afecta una sociedad, ¿sí? Y a veces no estamos viendo ese tema desde esa perspectiva. Si alguno quiere, y digamos igual, está bien mencionarlo, ¿verdad? Esto es una de las cosas que le he dedicado en el centro de investigación que leíste al inicio, Griselda, digamos, grandes horas, ¿verdad? Tenemos, digamos, ahorita 10 pasos que una organización debería seguir sí o sí para entender este contexto y ocuparse no desde una perspectiva técnica, sino ocuparse desde una perspectiva de gestión del riesgo. Y si los quiere conocer, con mucho gusto los comparto y para eso estamos. Esa es la idea de estos conversatorios. Excelente, muchas gracias, don Raúl. Sí, y lo último son comentarios, no tanto preguntas, pero sí relacionadas a lo que ustedes mencionaban de la importancia de crear esa conciencia, ¿verdad? Y sobre todo algo desde tan tempranas edades, ¿verdad? Empezar a educar al respecto académicamente a la población sobre todos estos riesgos. Pero bueno, muchísimas gracias a la audiencia que también nos hizo llegar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Muchísimas gracias a los señores panelistas, a nuestra moderadora Catherine.